Pero yo sí he sentido una completa confusión de todos los papás, todos los padres hoy en día, desde que llegó nuestra amiga la pandemia y nos volvió esto al revés de lo que veníamos haciendo. ¿En qué sentido, sobre todo? En que obviamente la educación, que es el tema principal, pues cambió. Es decir, ya el solo hecho de que le digan a los hijos, sean niños o sean jóvenes o sean incluso adultos, ya no hay más clases presenciales, pues esto cambió todo. El hecho de que nadie estaba acostumbrado a convivir con sus hijos durante tanto tiempo. Entonces esto ha sido una locura, porque antes llegaban, dejaban al niñito en la escuela o cada quien se iba a estudiar y los papás felices se quedaba cada uno en lo suyo. Ahora no, ahora nos enfrentamos 7 por 24 a convivir con nuestros hijos. Y no solo eso, a ver cómo los educamos en estas. Número 3, veo que hay muchos padres también muy confundidos porque la tecnología, que ya estaba presente obviamente, comenzó a ganar más protagonismo. Y entonces los niños con el tiempo se han ido ausentando un poco más de esa relación papá-hijo o hermanos o lo que sea. Y por ahí creo yo que ya hablaremos de eso, tú me dirás, a mi modo de ver, esto se está esclavizando la gente, por no decir robotizando. Entonces, si vemos el panorama, hay una gran confusión, Angélica. ¿Por qué no empezamos por ahí? ¿Qué es lo que está pasando hoy en día con todo esto? Alejo, yo creo que la pandemia ha sido un regalo para quienes no lo hemos permitido y creo que este espacio también es una invitación a aquellos papás o personas que han tenido resistencia a lo que está pasando, a simplemente soltar y permitirse fluir y que este espacio nos regale todos los regalos que trae. Ujú. Para aquellos papás que venían como con la idea de que el colegio se hacía cargo de los niños y de pronto llega, ¡boom! Ya el colegio no se hace cargo de los niños, querido papá, eres tú aquel responsable de traer el niño al mundo, quien debe hacerse responsable del niño, pues ha sido realmente un shock. Muchos de ellos se han resistido a este cambio, esperando a que volvamos nuevamente a esta normalidad, y se les ha pasado este año y medio esperando el futuro, olvidando el presente. Y me refiero a que ha sido un regalo, porque aquellos otros papás que se han permitido volver a mirar a sus hijos a los ojos, volver a reencontrarse con ellos, porque pasaron de pronto también años en los colegios, los niños entran a los 4, estos papás que de pronto llega el niño de 14 años y tiene que enfrentarse a él y no tiene la menor idea de quién es él, y se da la oportunidad de mirar los ojos y decir, hola, sí, soy tu papá, ¿tú quién eres? Y reencontrémonos, ha sido un regalo maravilloso. Entonces tenemos esos dos, como esas dos caras diferentes, ¿no? También, pues claramente la pandemia ha mostrado el miedo y de cierta forma como las neurosis de muchas personas, ¿no? Ese miedo a enfrentar la muerte, el miedo a enfermarme, el miedo a perder el control, porque si mi hijo se enferma, yo no tengo control sobre la enfermedad que puede tener, pues también está mostrando cosas de nosotros de pronto que nos teníamos que hacer cargo. Y pasa igual a nivel de familia, ¿no? Ese esposo o esa esposa que salía todos los días a trabajar, a huir un poquitico de la casa, a huir de lo que pasaba con su pareja y ¡pum! Te encierran y lo único que tienes es tu pareja día a día. Pues si te lo permites, también la pandemia puede ser la invitación a mirarnos a los ojos y ver qué tenemos que hacernos cargo y dejar de distraernos tanto en el mundo de afuera, ¿no? Y si hablo así en cada uno de los protagonistas de la familia, pues la pandemia, si nos lo permitimos, puede ser también una invitación a volver a mirar, a entrar en nosotros y hacernos cargo y entrar como en esos momentos, en ese momento como de espacio, de silencio, de respirar y volver a conectarnos y preguntarnos qué queremos en la vida, porque la pandemia ha hecho que todo vaya más lento. ¿Sí? No sé si tú viviste hace 2 años un mundo en el que todo el tiempo decíamos, perdón, llegué tarde porque estoy ocupado y tengo mil cosas que hacer y no tengo tiempo. Y en la pandemia el tiempo cambió, o por lo menos la percepción del mismo, ¿no? Sí, fíjate que hablando de eso, yo hace poco veía una conferencia donde hablaban de algo que se está medio poniendo de moda, que es el slow life. Uh -huh. ¿Y a qué se refiere eso? Es como a la invitación justamente a que el planeta entienda que tenemos que recuperar el ir más despacio, a un estilo de vida más lento. No quedarnos en eso, obviamente. Todo, como siempre, y hemos hablado en este espacio, es el equilibrio. Pero
nos estábamos olvidando de ese ir un poco más lento. Porque ese un poco más lento, oía yo, que no nos lo metieron aquí en el chip como algo productivo, sino como algo que nos estresa. Es como que si tú sientes que vas despacio o no estás haciendo realmente nada productivo en un periodo de tiempo, estás haciendo algo mal, ¿me entiendes? Y entonces viene el autojuzgamiento de no, yo no estoy haciendo aquí nada, no, ¿por qué me permití ver tanto este árbol o esta flor o esta nube? Estoy perdiendo el tiempo, estoy en el ocio y por lo tanto algo debo estar haciendo mal. Y ahora es una invitación justamente a lo contrario. Sí, mira lo que pasaba con los niños. Se levantan generalmente 5 o 6 de la mañana para ir al colegio. Desde que se levantan, los papás están, apúrate, apúrate, báñate, desayuna. El desayuno del niño es casi que solo, perdón la expresión, casi que embutiéndole la comida. Terminamos de comer y arreglarte, te monto en un bus. De ser posible, te meto a actividades en la tarde porque es importante que el niño ocupe su tiempo, que no esté haciendo nada. Llegaba a las 6 de la tarde a la casa, a hacer sus deberes, sus tareas. Y de ahí a cenar, pero a cenar rápido porque tienes que acostarte temprano porque mañana hay que madrugar. Y la vida de los niños se convirtió lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y llegaba el sábado y el domingo cuando no había tareas y ese era el único espacio de encuentro que había con los papás. Y a veces llenos de planes, ¿no? Poco dentro de familia, mucho más hacia afuera. Salgamos y hagamos. ¿Cuál es el plan para el fin de semana? Y si no hay un plan, entonces qué aburrido, ¿no? Una sobreestimulación y una mirada hacia afuera y hacia afuera y hacia afuera. Y bueno, acá la invitación de la vida fue otra y fue, no puedes salir, te tienes que quedar en la casa, por un lado. Y por el otro, bueno, papá, acá tienes a lo que trajiste al mundo. ¿Qué vas a hacer con esto? Sí, claro, es que fíjate que ponían unos ejemplos muy claros. De hecho, yo vivencié uno que ya les comparto, pero un ejemplo como que iba caminando una pareja de padres con su hija por un parque. Y la niña reparó en una, literal, como cuentito de hadas, en una abeja que había en una flor. Seguramente en el momento en que ella repara en eso, empieza a generar una imagen y una historia que empieza a crear en su mente de manera creativa viendo esa abeja en la flor. Y los padres se estresaron que porque la niña ya estaba demasiado perdida con la abeja y la flor, y entonces, venga, ¿qué hace viendo tanto tiempo eso? ¿Viste? Y hablaban de lo importante que es permitirle a los niños esos momentos de creación que hoy se están perdiendo por estar esclavizados a un iPad, a un teléfono celular, a algo tecnológico, un videojuego, y no reparar en lo que hace que desarrollen su mente creativa. Yo lo que vi presencialmente fue un niño jugando en una pileta o en una fuente de agua que metía la mano y hacía el agua, y los papás sacaron al niño que porque se iba a mojar y lo sentaron en la mesa y le dieron su iPad y usted siga concentrado acá. Creo que estamos haciendo algo mal ahí, ¿o no? Los niños necesitan volver a ser niños. Los currículos académicos estaban siendo absolutamente pesados y los niños estaban cansados de eso. Y mira esto tan interesante que empieza a pasar. Llevamos mucho hablando de que queríamos que la educación cambiara. O sea, venimos con la misma educación de la revolución industrial, una educación para los oficios. Entonces, muchos adultos diciendo, necesitamos un cambio para la educación. Y empieza todo este proceso de la pandemia y lo que empieza a pasar con muchos niños es que empiezan a decir en sus casas, papá, pero yo para qué me conecto con el profesor, si eso que el profesor me dice yo ya lo puedo encontrar en YouTube, y yo ya lo puedo encontrar en Khan Academy, y ya lo puedo encontrar en otro tipo de plataformas. Y esto comienza a ser un desafío porque también en los colegios, en las escuelas, los profesores empiezan a ver que los niños no están motivados. Y empieza ya a haber un desencuentro entre el maestro y el niño, donde el niño empieza a pedirle al maestro algo diferente. Y creo que lo que los niños quieren hoy son encuentros. No quieren más profesores que estén simplemente chequeando si el niño sabe o no sabe. Quieren maestros que los lideren, que los motiven. Quieren personas que los miren nuevamente a los ojos y que tengan conversaciones significativas. No más al examen, es quién soy yo. Y cuando el alumno no encuentra eso en el profesor, ¿qué hace? Apaga el computador y dice, no me interesa la clase. Entonces es el reto del papá rogándole al niño que por favor se conecte sin preguntarle
qué es lo que está pasando en tu relación con el colegio, ¿no? Y esas son todas las familias que me empiezan a llegar a mí, ¿no? Como muy cuestionadas porque empiezan a ver una resistencia de sus hijos a más de lo mismo, porque la educación realmente ya necesita un cambio, ya necesita que nos conectemos desde un lugar diferente. El conocimiento ya no es de los profesores. Eso lo fue durante muchos años. El cura, si el cura no daba la clase, no había de dónde sacar la información si no era de una biblioteca o si todos teníamos como la Larousse, ¿no? Una cantidad de enciclopedias en la casa y era el único lugar al que podíamos recurrir. Hoy en día el niño hace clic y ahí está la información. Por lo tanto, lo que necesitan ya no es la información, ya está. Lo que necesitan es el contacto humano, es volver a lo básico. Está increíble. Ven, te digo algo, es que hay gente preguntando que de qué hablamos, para la gente que se está recién conectando, estamos hablando de cómo la pandemia, y de una vez te lo pregunto, aceleró un proceso de cambio en la educación y cómo educar a los niños en el nuevo presente. Que de una vez te pregunto eso, ¿la pandemia sugirió un cambio en el modelo educativo tradicional o este ya se venía sugiriendo desde antes y esto, la pandemia lo que hizo fue un... Claro, y lo reventó. Y lo que están emergiendo ahorita, para aquellos modelos que se han permitido escuchar a los niños, son otras propuestas diferentes. Entonces vemos desde Tolucci en Italia, que está hablando de los niños necesitan salir a la calle, necesitan otra vez entrar como en confianza con la ciudad. Vienen de escuchar que la ciudad es peligrosa, que hay un virus. Y dime en la cabeza a un niño de 5 años, hay un virus afuera que es peligroso, en una mente concreta que hay, ¿no? Es peligrosa. Y es darle la oportunidad a que los niños comiencen a vivir y como a reconciliarse otra vez con lo que hay allá afuera. Y si vamos a Argentina, por ejemplo, que tenemos un proyecto tan divino como el proyecto C de Germán Doin, no es un proyecto curricular, es un proyecto del niño explorando el mundo. Es saliendo a los parques, es volviendo otra vez a reencontrarse con la ciudad, con los seres humanos que la habitan y aprender desde eso que tiene la ciudad y la gente para entregarles. Nuevamente no estamos hablando de un currículo académico. Y acá en Colombia te puedo hablar de una cantidad de proyectos también que emergen, sé de México, porque hace poco que estuve, me hablaban de los papás buscando homeschooling, diciendo, no, queremos es un tutor que venga acá a la casa, que se conecte con mi hijo, que tenga una relación mucho más vincular, porque ya los niños son los que están diciendo, no quiero más de lo mismo, ese formato a mí ya no me está funcionando, ¿no? A ver, yo quiero tocar un punto, Angélica, que creo que a todos los papás, les padres les concierne, y es, está cambiando la educación, claramente, pero también está cambiando el ser humano. Me explico, las necesidades, como dices tú, las motivaciones, hoy son diferentes a antes. ¿Por qué te pregunto esto? Porque si hay una manifestación de los papás en decir, mi hijo se me salió de las manos, ahora sí. Ahora sí, lo perdí, o sea, ya no me obedece, ya la rebeldía es total, desde que me lo sacaron de las aulas presenciales, entonces ya él hace lo que quiere, ya no hace caso a nada, ya tomó las riendas de su educación por su mano y ahí hasta dónde todo esto tiene pues sentido y responsabilidad. Y yo ahí lo que pregunto es, ¿en algún momento realmente tuviste el control sobre tu hijo? ¿Sí? Porque me llegan muchos papás con eso, ¿no? Como, es que no sé quién es él, y no sé cómo corregirlo. Y yo creo que viene una falsa creencia de ese papá de pensar que en algún momento sí supo cómo hacerlo, porque siempre delegó y tercerizó a un colegio la educación de su hijo. Y viene una generación, hace poquito estaba oyendo una charla de un uruguayo muy interesante, ahorita les doy el nombre, que hablaba de los adultos de cristal, de cómo ahora tenemos adultos que nos cuesta ser adultos, entonces criamos a nuestros hijos desde una relación de pares. Y nuestros hijos no necesitan un par. El par es el amigo que se encuentra en el colegio, el amigo que hace en el conjunto, el primito. Los niños necesitan un adulto que los contenga, que les muestre que por ahí están seguros, que les muestre como ese camino que ellos pueden seguir con la seguridad del adulto. Entonces creo que también lo que venía pasando es que viene una generación muy fuerte de muchos papás que les da miedo
tomar la adultez y ser realmente el papá que los niños necesitan, jugando de pronto un poquitico en esa figura como de Peter Pan, ¿no? Del niño eterno. Y creo que los niños en este momento están diciendo también, papá, corrígeme, papá, dime que no, voy a saltar hasta que tú me digas que no. Y cuando el papá por fin se empodera y se voltea y lo mira a los ojos y le dice, amor, para, el niño dice, uy, mi papá me miró, ya, listo, puedo parar. Y es impresionante cómo ahí, solamente en ese pequeño clic, en esa mirada, en esa conexión, realmente desde la jerarquía que necesita de papá e hijo, ya está la contención y el niño se puede calmar. Angélica, ¿qué consejo le puede dar uno a los papás, a los padres de hoy, pues con relación a esto? Es decir, ya detectamos un poco por dónde puede venir toda esta sintomatología de ausentismo de los niños o de los padres con los niños en esta nueva realidad. Pero ¿qué se le puede decir a los padres hoy de cómo entrar en una relación de respeto donde el niño confíe en su padre y el padre asuma también que llegó el momento de enfrentar algo de lo que no se estaba seguramente haciendo cargo, como dices tú, pero que se vuelva una relación empática, una relación amable, una relación motivacional de doble lado, no que el papá lo haga porque me tocó, sino porque de verdad está encontrando un camino ahí también de motivación para él como padre. Mira, Alejandro, hay un consejo que le doy a casi todos los papás y es, primero, mira cómo está tu vida, porque quieres como cambiar o arreglar la vida de tu hijo sin preguntarte, hoy cómo estoy yo. Entonces revísate, revisa si emocionalmente estás estable, revisa dónde están tus miedos y empieza a observar ese chiquito que te está mostrando también de ti. Nuestros hijos son nuestros más grandes maestros, ¿sí? Donde ellos ven que nos falta, nos retan. Y sobre todo los adolescentes. Si hay algo que el adolescente le pide al papá es coherencia. Es papá, no estás siendo coherente entre lo que tú dices y entre lo que tú haces. Entre lo que tú piensas, entre lo que dices y entre lo que haces. Entonces es un gran consejo para un papá es, comienza en ese proceso también de autoobservación. Y mira qué tanto estás haciéndote cargo de tu vida. Y cuando ya te hagas cargo de tu vida, va a ser mucho más fácil que puedas acompañar a este otro, ¿no? Y lo otro es no te dé miedo ser adulto. No te dé miedo usar la palabra no, porque es que hay una cantidad de corrientes hoy en día de la disciplina positiva que dice no, al niño no le digas que no porque lo traumatizas. No, el no es importantísimo. El no nos protege, nos ayuda a poner límites, nos protege también hasta del abuso sexual en los niños. La palabra no, tan corta, tan sencilla, y le tenemos tanto miedo. Entonces utilicemos más el no, pero también miremos desde dónde lo estamos utilizando. ¿Ponemos el límite por poner el límite o realmente estamos protegiéndolo cuando ponemos el límite? Entonces, nuevamente, ser padre es una tarea de mucha autoobservación. Es absolutamente hermosa. Y crecemos un montón cuando nos regalamos la oportunidad de vivir la paternidad y la maternidad de forma completa. Y eso para tu modo de analizar no lo estábamos haciendo. Es No decir, vamos al punto. Los que hoy somos adultos, ¿qué pasó con nosotros? Porque ya que estás haciendo la invitación a autoanalicémonos los adultos, sí. pues creo que también necesitamos saber qué pasó con nuestra educación, hasta dónde nos acompañaron en el proceso o hasta dónde nos dejaron solos a que cada quien se autoeduque. Eso que dices es importantísimo, Alejo, porque yo creo que muchos de nosotros crecimos con papás muy autoritarios. Ajá. ¿Sí? Entonces, nuestra herida y nuestro dolor está en que tuvimos ausencia de papás, pero papás muy autoritarios donde no nos dejaron opinar. Entonces crecemos y lo que queremos darle a nuestros hijos es todo lo contrario. Y es como a mí me dijeron tanto no, yo voy a decir más sí. Y yo voy a ser mucho más permisiva. Y yo voy a dejar que mi hijo viva su vida, ¿no? Entonces entrego desde lo que me falta. Y cualquiera de los dos extremos de la balanza es igual de dañino. Lo importante es encontrar desde un lugar de conciencia y de elección ese punto intermedio. Decirte a todo no, decirte a todo sí, estoy desbalanceado. Darte todo, darte nada, estoy desbalanceado.
¿Dónde estoy en ese punto central, ¿no? Donde estoy ejerciendo una paternidad desde un lugar mucho más sano, donde he mirado mi historia y he reconocido qué me sirvió y qué no me sirvió, pero no desde mi rebeldía y mi papá adolescente en ese lugar de rebeldía, donde voy a hacer todo lo contrario de lo que hicieron conmigo y voy a darle todo lo que no me dieron a mí, porque nuevamente estoy desde un lugar de desbalance. Claro. Hoy en día, eh, déjame saber qué piensas tú de esto de que los niños, incluso los jóvenes de hoy en día, vienen con vamos a ponerlo en lo que coloquialmente se dice como un chip mucho más avanzado que generaciones como la nuestra anteriores. Es decir, hoy los niños nacen mucho más evolucionados en, en esa percepción de todo y obviamente incluye la educación y el aprendizaje. Sí. Y creo que no solamente vienen en esa evolución, porque la vivo en el día a día, las habilidades de pensamiento de niños mucho más pequeños, a mí me impresionan las inferencias, las relaciones, las conclusiones que hacen. Estoy sintiendo también que tenemos niños mucho más conectados con sus emociones y con la espiritualidad. Tenemos Claro. niños que desde los 4 años dicen, mamá, me da miedo entrar a ese lugar y cuando siento miedo, siento un vacío en el estómago, ¿no? Entonces, desde ahí esa conciencia que tú estás hablando y esa evolución es absolutamente evidente. Creo que por eso también los niños están exigiendo una educación distinta, porque ya tienen algo que de pronto no tuvimos nosotros, de pronto a nivel cognitivo o generaciones más atrás, y ya llegamos ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo continuamos en esta evolución humana pensando que somos, desde lo que yo percibo, somos cuerpo, somos mente, somos emociones y somos un alma, un espíritu, ¿no? En esa completud. Y hemos evolucionado ahí, ¿no? Si pensamos en el hombre primitivo, era una necesidad netamente del cuerpo, ¿no? De la evolución para ser más erguidos, para acomodarnos de alguna forma a este mundo que nos rodea, ¿no? Y comienza esa evolución al hombre con mañón, al homo sapiens, y en esa medida, cada uno de estos 4 planos que te mencionan comienzan también una evolución diferente. No sé si me estoy yendo ya muy profundo, ¿no? Pero No, tienes la mirada que tengo yo, ¿no? no, es que está bueno porque fíjate que de alguna manera todas las entrevistas que aquí hablamos, el común denominador definitivamente es pues que ahorita nos encontramos con muchos vacíos nosotros, los adultos, con una cantidad de miedos, con una cantidad de inseguridades, con una cantidad de fragilidades que permanente nos llegan a la mente permanentemente. Y todo esto de alguna manera tiene que ver con la educación. Este es un mensaje clarísimo para los padres que hoy en día tienen hijos, para que eviten que a futuro obviamente vivan padeciendo estas cosas que nosotros padecemos, estos vacíos, ¿no? Y yo siento que en parte es porque también hoy los niños están demandando cosas nuevas, que por eso te lo preguntaba. Los niños a lo mejor están ya queriendo entender por qué estoy yo aquí. Así es sencillo. ¿Quién se hacía esa pregunta? Esa pregunta no la empezamos a hacer nosotros hace 10 años para acá. Sí, sí, Hoy sí. en día los niños preguntan ese tipo de cosas, tienen esas inquietudes. Entonces ya no es de meterle información como hacían las escuelas anteriores a la fuerza, porque es que eso dictan los cánones del colegio, de la escuela, de no sé qué, y eso es lo que tienes que cumplir, y si no, pues no pasas al siguiente nivel. Ujú. Ahora creo que, y eso es lo que te quiero preguntar, creo que la educación está invitando a ¿qué información es la que me vas a compartir? Y esa realmente me resuena, me interesa, me produce algo, ¿no? Claro. ¿Y dónde quedo yo en el rol, no? ¿Dónde queda el niño? Porque el rol del niño era imaginarse que era como una jarrita vacía que nacía y la educación lo que hacía era empezar a llenar esa jarrita. Y hoy en día el niño llega y dice, yo no estoy vacío, ¿dónde quedo yo? ¿Dónde queda lo que quiero aprender? ¿Dónde quedan mis potenciales? Si soy más visual, si soy más auditivo, si soy kinestésico, ¿dónde queda mi derecho a explorar el mundo? ¿Dónde queda mi derecho a tener una mamá y un papá y tener espacio para estar con ellos? Es que es hermoso, de verdad que lo que está pasando en este momento es muy bonito, Alejo, si nos permitimos vivirlo y mirarlo desde ahí. Eso que estamos hablando me deja otra pregunta. ¿Hasta dónde
esta sensación que ustedes, papás que están viendo esta entrevista, sienten cuando el hijo está sumergido en un iPad, en un videojuego, en un teléfono celular, por poner 3 ejemplos. Y no hay posibilidad de que uno de padre logre sacarlos de ahí. ¿Por qué crees que sea eso? Porque nos Porque, da miedo que nuestros hijos no nos quieran. Nos da miedo esa, como la desaprobación de ¿por nuestros qué crees hijos. que el niño no repara en los padres? Ah, pues porque no le mostramos nada más interesante para hacer. Es que Si el allá, papá está al lado también, y mira, muchas veces me he encontrado ahí, muchas veces me he encontrado que ella está, yo también estoy en el celular y yo digo, miércoles, es que no tengo nada más para ofrecerle. es que para allá, es que por eso hice la pregunta, porque es Ujú. que yo creo que los padres hoy se sienten um, muy impotentes. ¿Cómo compito yo con un videojuego? ¿Cómo compito yo con el clic de Wikipedia Google? ¿Me explico? ¿Qué le podemos decir a esos padres para que encuentren caminos de conexión con sus hijos y para que sus hijos no se pierdan solitos en ese proceso educativo? Porque volvemos a lo mismo. Creo que hay un equilibrio que tener. Y está bueno aprovechar la tecnología, lo que te ofrece, que no la tuvimos nosotros, pero tampoco te me vuelvas esclavo y te me robotices porque entonces la parte personal pues no la vas a tener, se te va a perder. Ahí ¿Cómo? pasan dos cosas, Alejo, que aprovecho el espacio y lo digo, y es, las personas que diseñan los videojuegos, los diseñan para que los niños desde muy chiquitos se claven ahí y los jueguen. Entonces, hoy en día lo que ha mostrado la neuropsicología es que a nivel de dopamina y serotonina tenemos una liberación muy fuerte, por lo tanto, el niño quiere más, más, más y más y más pantalla. Entonces, estamos combatiendo también y nos hacemos los locos porque no queremos verlo y no queremos hacernos cargos como adulto de eso, de niños que están teniendo adicciones desde muy pequeños a las pantallas. Si yo le quito a mi hijo el celular, la tableta y el PlayStation y lo que tengo es un ataque de ira, estoy teniendo un niño con un episodio de adicción a la tecnología. Entonces ahí es una alarma y decir, necesito realmente retirarla. Este niño necesita un adulto que le ponga límite porque no va para bien ese proceso, ¿no? Y por el otro lado, también es cómo como adultos los invitamos y les mostramos que hay otras cosas divertidas para hacer. Pero es que como nosotros a veces no se nos olvida también divertirnos, nos volvemos aburridos, Alejo. Pero es que ahí es donde yo quiero entrar, porque por eso hablábamos de que los niños también pueden ser nuestros maestros. Hasta donde también creíamos que lo sabíamos todo y no necesitamos que mi hijo me enseñe nada. Perdón, lo primero es eso, que me enseñe otra vez a vivir, o sea, a recrearme de manera elemental, básica, y con eso encontrar plenitud. No tiene que ser tan elaborado todo, porque eso es lo Exacto. que nos venden allá afuera, que todo tiene que ser elaboradísimo para tú encontrar la plenitud y la felicidad. No, 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 no. Justamente antes uno con una ruedita, un palito y eso empezaba a fabricar cositas ahí con las hojitas y era completamente feliz. Es que mira las fiestas infantiles de hoy en día. No sé si ellas han tenido la oportunidad de estar en una fiesta infantil, pero hoy en día son una cantidad de cosas que yo digo, ¿en qué momento el palito dejó de ser divertido, invitar a 3 amigos y pasarla chévere? Y todo tiene que tener tanto adorno, ¿no? Ujú. Y nuevamente es que tanto operamos desde lo que quisimos para nosotros y le damos a los niños lo que nos faltó sin escuchar lo que ellos necesitan. Yo voy a ser muy duro con una frase y dime si medianamente puedes estar de acuerdo, pero yo no se tratará de decirle a los padres ya dejen de querer comprar el cariño o la atención de sus hijos, porque es que a veces siento eso. A veces siento que los papás, el único camino que encuentran para resolver, pónganme atención, denme mi espacio de autoridad, es comprándoles, dándoles y magnificándoles su existencia para que el niño les, ay, ahora sí quiero mi papá. Y eso no es como un poquito contraproducente. Cuando operamos desde la culpa, somos complacientes. Cuando somos papás, que estamos todo el tiempo trabajando, mucho, yo no digo que no, yo soy empresaria y soy mamá y trabajo, pero también sé que muchas veces me excedo y no me pongo límites, ¿no?
Entonces, cuando no le pongo atención a mi hijo y estoy en otras cosas, dentro de mí se alimenta la culpa. Yo debería estar más con mi hijo. Y cuando me lleno de culpa y me vuelto a mirarlo, ¿qué es lo que hago? Mirar cómo puedo ser muy complaciente para encontrar un equilibrio dentro de esa culpa. Entonces voy y te compro todo lo que tú quieras para yo no sentirme tan culpable y sentir que he sido un excelente papá, porque además trabajo para darte gusto. Trabajo para pagarte el mejor colegio. Como trabajo, todo esto es para ti, ¿no? Que además es un discurso que muchas veces le digo a los papás, sé honesto, ¿sí? No, tu hijo no necesita ese discurso, ¿no? Estamos en desbalance en eso. Oye, antes de cambiar para a un temita, pues de volver digamos, a las formas de educación actual, es que me quedé pensando en lo de los videojuegos, porque tú dices que el diseño de estos videojuegos está hecho para que casi que se vuelvan adictos, cosa que es cierta, pues se vuelven esclavos de Pues todo claro, esto. consume más. Y la razón, para mí lógica, la dijiste, es porque pues, el jueguito está diseñado para que te estallen dentro de tu interior, en el cerebro, pues, todas esas neuronas que te suben la me repites Dopamina y la serotonina, liberación de dopamina y serotonina. serotonina, melatonina, bueno, todo esto, y por qué no el DMT también. Entonces yo digo, cuando un niño pequeño conoce en su cerebro o su cerebro le deja saber qué son esos niveles de exaltación y de excitación, no es por eso que también a lo mejor la juventud se encamina habiendo vivido esto tan temprana edad en las drogas. Es que estamos hablando de los mismos neuroreceptores. El mismo neuroreceptor que responde a las drogas es el que responde a este tipo de juegos. La famosa gamification. Todos estos juegos tienen gamificación. La gamificación lo que hacen es quiero más, quiero más, quiero más. Cuando le quito al niño el aparato, entra en un síndrome de abstinencia. ¿Y qué pasa cuando entra un síndrome de abstinencia? Explota. Necesito, es que no entiendes, mamá, es que necesito finalizar el juego. Y eso es lo que dicen, es un patrón, es que necesito más, necesito más. Estamos hablando de los mismos neuroreceptores químicos que se estimulan con las sustancias psicoactivas. Por lo tanto, lo que estoy es desarrollando un perfil adictivo desde edades muy tempranas. Y lo vemos. Mira cuál es el desafío hoy en día en la mayoría de los adolescentes que vienen desde esa misma formación. Y es la experimentación de drogas y drogas y drogas y drogas. ¿Y cuál sigue, no? ¿Y cuál sigue? ¿Y cuál sigue? Exacto, pero es por mantener ese nivel de exaltación o de excitación en el cerebro, que es irreal, vámonos al punto. Es Así decir, es. esos picos altos son irreales y obviamente el conocerlos hace que quieran estar en ese estado todo el tiempo. Y es Y el pico imposible, alto siempre trae después un pico bajo, ¿no? claro, por supuesto. Fíjense que es una buena reflexión a todos los padres que están oyendo esta entrevista porque creo que sí hay que tener un poco de control con este tema de los videojuegos, ¿no? Sí, Desde ese nivel de conciencia y de lo que se le puede evitar, sobre todo en edades más jóvenes y adultas a los hijos nuestros. sí. Oye, volviendo un poco a cómo el encerramiento, la pandemia, todo esto que nos sacó de las aulas presenciales, entonces, ¿cómo se está diseñando hoy el formato educacional? O sea, ahora, Mira, ¿cómo es la cosa? ¿Por dónde está entro hoy? emergiendo algo muy bonito que son los microcolegios. No son entonces estos colegios gigantes con 30 niños por curso, sino son proyectos y comunidades mucho más pequeñas dentro de los diferentes pueblos y ciudades, con grupos más pequeños, que lo que hacen es reunirse para, entre los mismos papás y entre la misma comunidad, empezar a entregarle ese conocimiento a los niños. Entonces ya no estamos hablando de un libro, sino soy yo, el papá, el tío, el abuelo, el vecino, que está ahí en presencia para contarle lo que ha sido su historia y devolvérsela a ese chiquito. Después de que me formé, acá estoy también para entregarte y para acompañarte en tu proceso de formación. Entonces son proyectos mucho más colaborativos, constructivistas, no necesariamente regidos por el Ministerio de Educación o las diferentes entidades gubernamentales que están a cargo de la educación, tratan como de salirse un poquitico de ahí, porque estas entidades lo que quieren es que todos los niños sepan lo mismo para que lleguen a unas pruebas estandarizadas y mostremos que somos un país súper inteligente, ¿no? Bajo estas pruebas estandarizadas. Entonces, lo que está saliendo, lo que está empezando a emerger son estos pequeños proyectos que además
si tú miras quiénes son las personas que están a cargo, son personas apasionadas por la educación que lo que quieren es estos encuentros, ¿no? Muy parecido a lo que pasaba antes con las culturas indígenas, ¿no? Era que se sentaban y estaba el abuelo y estaban los diferentes taitas que estaban ahí para mostrarle, para entregar y para permitir que los niños exploren. Porque explorar no es dentro de un salón de clase, un escenario ficticio, con un cuaderno y una persona hablando, sino vamos a sembrar, vamos a transitar, vamos a explorar esto que tenemos acá al frente. Entonces, esto es lo que viene acá moviéndose y no solamente acá, esto, en Inglaterra, por ejemplo, ya venían hace unos años que hablábamos de los microschools y estaban cada vez naciendo más y más y más y más proyectos bajo este modelo. No digo que este sea el único ni que sea la verdad, ¿no? No, creo que ni siquiera existe hoy una verdad. Es, ¿qué necesita mi hijo? Es, dentro del interior de la familia, ¿qué quisiera entregarle? ¿En dónde me quiero enfocar? ¿Únicamente en los conceptos? ¿O quiero que él también viva unas experiencias diferentes donde tenga un proceso de autoconocimiento, de escucha y de contemplar esos cuatro que te decía, ¿no? Que somos, lo que nos contempla, lo que nos completa y es el campo físico, el espiritual, el mental y el emocional, ¿no? Es ver a ese niño como ese todo. Me encanta esos cuatro puntos que tú mencionas porque es como la completitud, ¿no? Es como que tener esas cuatro en equilibrio, pues creería que es por ahí el camino, ¿no? Sí. No descuidar ninguno de esos. Anteriormente habían tres, pero no, habían dos, pero faltaban los otros. Hoy ya creo que estamos más conscientes en ese aspecto, ¿no? Uh-huh. Y que sean formatos más pequeños de educación, pues también permiten más cercanía entre el profesor, tutor, guía, dependiendo del nombre que tengan cada una de las instituciones y el niño, ¿no? Que se sientan un poco más cercanos. Oye, ¿tú crees que la educación formal tiende a desaparecer? Es decir, la escuela, la institución educativa como hoy la conocemos, ¿tiende a desaparecer o le va a tocar pegarse un reinventón? Yo creo que, yo creo que le va a tocar en gran parte rediseñarse. La educación se convirtió en un negocio, en una empresa. Y ahí perdió esa esencia humana. Creo que sí va a tener que tener un cambio, ya ni siquiera por ella misma. Mira lo que pasó, la pandemia la reventó, sola. Los profesores no estaban listos, se les cayó el guión, ¿no? Cuando se les tenían que transmitir ya a través de una pantalla, se les cayó el guión, no sabían cómo hacerlo. No tenían esa capacidad de adaptación y de flexibilidad. Lograron más adaptarse y flexibilizarse muchos niños que hasta los mismos colegios y maestros. Sí, no sé si vaya a acabar, pero sí creo que poco a poco va a necesitar una transformación más profunda. Y hoy, tú que has estado en reuniones con colegios tradicionales, de formación tradicional y todo esto, ¿de qué se habla? Es decir, ¿qué viene? ¿Qué le podemos decir a los padres que pueden hasta incluso tener a su hijo aquí al lado oyendo esta entrevista? ¿Qué viene para los niños? ¿Qué viene para los jóvenes? Incluso para los Esto adultos. está buenísimo, porque lo que yo he encontrado en la mayoría de las charlas de los colegios es que tenemos colegios asustados porque no tienen la menor idea qué hacer. Pero está pasando muy bonito y es que están empezando a llamar a estos expertos que hace mucho venían hablando de, venga, tienen que repensar lo que está pasando acá y están empezando a escuchar otras formas de hacerlo. Hace poquito estuvo una charla muy buena y hablando un poquitico de lo que ha pasado en la pandemia y la invitación de todos los expertos era la misma y es el colegio y la familia se habían fragmentado. Eran como ya hasta dos instituciones muy separadas y lo que la familia culpaba al colegio y el colegio culpaba a la familia, ¿no? Los colegios siempre diciendo a esos papás y los papás diciendo a esos colegios. Y acá lo que pasó es que nos invitaron también a una reconciliación y donde no logramos una reconciliación, simplemente decir, hasta luego, este no era el lugar, ¿no? Entonces, están pasando cosas chéveres. Yo veo colegios que se están quedando sin niños. Ya no son prejardines llenos. Entonces, acá, esto pinta bueno, esto pinta bueno. Vamos a ver los niños hacia dónde nos llevan, porque hoy en día siento que ellos tienen la batuta.
Eso que acabas de decir creo que es demasiado importante. Los niños llevan la batuta y eso creo que nunca se lo esperaba a nadie. Y hay que poner atención a eso, ¿no? Oye, ¿y qué piensas tú, por ejemplo, de la educación online? Que no solo se puso de moda por la pandemia, sino que casi, casi que creo que llegó para quedarse. Pienso que hay que saberla llevar, ¿no? Tenemos diferentes formatos. Una cosa fue la educación sincrónica, que intentaron muchos colegios, y es que algunos niños estaban en clase y se transmitía la clase en vivo. Eso fue un fracaso absoluto. En esta charla que estuve hace poquito, que estaba uno de los mejores psiquiatras de Colombia, decía, esa vaina no funciona. Los niños no funcionan en una clase sincrónica. Pero entonces están estos otros formatos de educación virtual, donde ya hay un uno a uno a través de la pantalla, y los niños están listísimos para eso. Ahora, ¿qué falta? ¿Dónde están los espacios donde nos encontramos físicamente? Y esos espacios no tienen que ser necesariamente en la escuela. Esos espacios, qué delicia, ojalá se den en un instituto de música, en un instituto de bellas artes, o en un gimnasio, ¿sí? Como que volvamos otra vez a tener esos espacios de poder explorar otro tipo de asignaturas que se metieron dentro del colegio muy chambonas, con todo el respeto. La clase de arte del colegio es pinta la mariposa y si no la profesora la pinta o pinta lo que yo quiero que pintes. Entonces la posibilidad de que los niños vuelvan a encontrarse con el artista puro, con el músico puro, ¿no? Con la gimnasia olímpica, ¿no? Con esos otros espacios. Entonces lo chévere de esta educación virtual es que es más corta, no son 8 horas del niño en el colegio, sino 4 horas respondiendo netamente a lo curricular, pero queda todo el espacio de la tarde para que el niño vaya y explore y encuentre otros lugares. Y yo vuelvo, insisto, qué delicia, ojalá se dé otra vez en reconciliación con la ciudad. Los niños no saben dónde quedaba un museo, no, sí, dónde quedaba el parque de la casa por mucho. Que se hagan, que vuelvan y exploren y vivan la ciudad es hermosa, todas las ciudades son hermosas y tienen mucho que contar, más allá que los libros. Gracias, eso era lo justo lo que te iba a decir. Es que al final la enciclopedia, ya sabes que la mejor enciclopedia es la vida. ¿Y dónde está la vida? No está en un libro, está allá afuera. Sí. Allá están las mejores enseñanzas, allá hay enseñanzas infinitas. Te dije que el tiempo se nos iba a pasar rapidito. Ya quedan 15 minutitos. Óyeme, cuéntanos un poco sobre lo tuyo, aprender a qué se dedica, pensando un poco en que supongo nació a raíz de todo esto que hemos venido hablando, de la aparición de la pandemia y etcétera, etcétera. Mira, Aprender nació antes de la pandemia. Inicialmente apoyábamos procesos de tutorías para niños que iban como bajitos a nivel académico. Y lo que empezó a pasar es que nos empezaron a llegar niños expulsados de los colegios, o sea, ya colegios que decían no te recibo más, buscando como alguien que creyera en ellos. Y muchas veces niños, no necesariamente por temas sociales, porque les costaba un poquitico más la adaptación, sino también porque pensaban diferente. Y lo que empezamos a encontrar en Aprender es que cuando uno escucha a estos chiquitos que piensan diferente, traen una sabiduría absolutamente maravillosa que necesita ser escuchada. Pero como generalmente van en contra de lo que los colegios quieren que digan, pues, mijito, tú acá me estás generando un problema, chaito, para afuera. Con la pandemia empezaron a llegar claramente muchos más papás, porque lo que nosotros hacemos es sentarnos con cada persona que llega, con cada familia y escuchar, bueno, ¿qué quieren? ¿Qué está pasando? ¿Tú quién eres? ¿Cuáles son tus sueños? Y con base en eso, desarrollamos programas curriculares, ponemos a las personas de nuestro equipo para que se encarguen de implementarla y que tengamos programas personalizados para los niños. Hoy en día tenemos muchas variantes que han venido saliendo de la pandemia, entonces tenemos el programa virtual, presencial, en la sede, pero todo esto ha venido desde escuchar ese otro que quiere, ese chiquito quién es, qué es lo que necesita en este momento de la vida. ¿Te está costando escribir? Ven, miremos a ver por qué te está costando escribir. ¿Será que es que tus músculos todavía están un poquito flojos? ¿Qué tal si trabajamos esa fortaleza de músculos, no? Cada niño con una historia diferente. Entonces, pues Aprender llegó antesito de la pandemia para quedarse. Estamos creciendo mucho.
Y bueno, acá como a la espera de que sigan llegando más familias y más almitas para mirar a ver cómo los acompañamos a aprender y a conocer este mundo y a reconocerse en el mundo. Qué maravilla. Pues seguramente va a ser así, seguramente va a seguir creciendo porque pues es que es el camino al que la vida está invitando a ir. No, no es solo que Angélica García y su grupo humano decidan hacer esto, es que esto es una revolución en el planeta. Mm. Son momentos de verdad de empezar a entender que ya las cosas pues cambiaron y que nosotros estamos siendo parte de ese cambio y que yo no soy el mismo hace un año que hoy. Yo, ni tú, ni el que está oyendo, pues los hijos tampoco. Y que esto nos cambió, nos dio un giro violento y que lo tenemos que ya empezar a entender y asimilar. Y eso incluye todo esto que hablamos de la educación. Mira, me quedo tanto con esta palabra de reconciliación porque es hermosa, porque es que yo creo, déjame tú qué piensas, déjame saber qué piensas de lo que te voy a decir. ¿No, no será que hay una invitación muy clara me apoyo en esa palabra, a reconciliarse padres e hijos en el sistema educativo, entendiendo que ya no nos debemos preocupar por quién le enseña a quién, Me encanta. sino vámonos juntos aprendiendo. ¿Qué necesidades tienes tú, hijo mío? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué me quieres mostrar? ¿Dónde te quieres reencontrar contigo? ¿Qué estás descubriendo o redescubriendo de ti? Déjame, muéstrame, compártemelo. Y eso siendo ajeno para mí, igual yo estoy ahí contigo y te apoyo y te entiendo y wow, aprendí. Porque yo no sabía que tú estabas pensando eso, ni sabía tus inquietudes, ni sabía de dónde venían tus motivaciones y viceversa. Decirle a los niños también, dejen de querer ver en el papá el pequeño Larousse, o como decías tú, la enciclopedia perfecta, donde el papá se las tiene que saber todas. Que el papá también tenga ese entendimiento de poderle decir al hijo, mira, yo no me las sé todas, pero obviamente quiero coayudar con tu crecimiento desde lo que yo sé, lo que yo puedo aportar y lo que no, venga, lo buscamos los dos. Aprendamos juntos. Qué bonito el mensaje, ¿no? De ennoblecernos frente a nuestros hijos y decir, yo también puedo aprender al igual que tú. Es más, estoy en constante crecimiento y aprendizaje como adulto. Exacto, es que qué loco ese ejemplo que pusiste de cómo se educaban o se siguen educando algunas etnias indígenas, culturas indígenas. Y es que yo lo vivencié allá en Colombia con los guayú. 4 de la mañana religiosamente se reunían en sus chinchorros para delegarse el conocimiento de generación en generación, en familia. Entonces, digo, por algo pasan las cosas y creo que ese es el mensaje de hoy en día hacia que de verdad esto ya no va a ser más de lo mismo, no es de ve, tú trágate de esos textos porque, ¿por qué? Porque sí. Sí. Ya creo que hay una conciencia sobre qué es lo que se quiere aprender, lo que se quiere educar y pues claramente siento que es que el ser humano pues está transformando y eso también lo tienen que entender los padres. No pueden los padres seguirle pidiendo a los niños que reaccionen como ellos reaccionaron cuando eran niños. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y dejemos de esperar la normalidad que regrese, porque es que este presente es la normalidad. No podemos seguir esperando a que el pasado regrese. La vida sabia, si estamos viviendo esto, es porque nos estamos preparando para lo que viene. Entonces, adaptémonos. Ellos nos enseñan cómo, escuchémoslos, adaptémonos a esto. Un último mensaje que no puedo dejarlo por fuera antes de cerrar. ¿Qué opinas tú como educadora de esta obsesión de el sistema en el que vivimos con que tú tienes que ser, tienes que hacer, tienes que tener poder, tienes que llegar hasta allá, tienes que tener esto, carro, casa, beca, tan,
ser el CEO de tal empresa, tener las no sé cuántas especializaciones, o en su defecto, en otros segmentos, tienes que ser el mejor en tal y tal, el chingón allá, el que se apropie de todas estas tierras, el que tenga 200 casas, el que tenga no sé cuántas canoas, el que tenga... Digo, ¿a dónde voy? Hay definitivamente allá afuera una presión en el niño y esa se traslada a los padres para que presionen a sus hijos a que se vayan por el camino de que sí o sí tienes que ser el mejor. Digo, eso, ¿cómo lo ves tú? En mi experiencia como terapeuta, eso se traduce en una adolescencia con una depresión. Cuando tenemos tantas expectativas en el niño, lo desconectamos tanto de su ser para que sea lo que yo quiero que sea, en la adolescencia donde comienza estas preguntas del adolescente realmente de quién soy, qué quiero hacer en la vida, qué pasa, que es el momento en el que se da. Tenemos niños con depresión porque lo que soy y lo que esperan de mí no empata. Y es un peso demasiado fuerte. La mejor forma de liberar a un niño de eso es permítele que sea. Deja tus expectativas a un lado de quien tú quisieras que es tu hijo. Esas expectativas te corresponden a ti como adulto, son las tuyas. Pero déjalo que él también se descubra y que él sea lo que vino a ser. Qué lindo. Pues es que así creo que es el mensaje, claramente. Ay, se nos fue esta historia. ¿Qué es? A ver, bueno, no, todavía nos quedan unos minutitos. Ah, yo, ¿por qué te preguntaba también eso? Porque es que siento que de alguna manera, hablando de la tecnología, ella sobredimensiona tu proceso y lo hace de manera inconsciente, me explico. Al tú recurrir tanto a información que te botan todos los medios tecnológicos, de alguna manera tú crees que tú tienes todo eso ya insertado en ti, porque estás a un clic. Si tú te montas en un Wikipedia o en un Google, pues tienes todo el universo infinito de información, infinito, a un clic. Y tú crees tener todo eso. Pero luego sueltas la compu y te vas a un camping 5 días. ¿Y qué pasó con toda la información que creías tener? ¿Dónde quedó? Ah, eso está en el iPad. Ajá. ¿Viste? Igual un videojuego. Yo me meto al videojuego. ¿Y quién soy yo en el videojuego? El top. Yo no soy el que va detrás del top, no, yo soy el protagonista de mi propia historia. Entonces eso le va generando en el inconsciente al niño una realidad irreal, Sí. Que inconscientemente creo que también se está presionando para creer que es todo eso que virtualmente logra en algún momento o en unas horas que se da de tiempo. Entonces, no sé cómo veas eso. Una falsa creencia. Sabes que nunca lo había visto así, Alejo, te lo agradezco porque creo que me llevo también esa reflexión hoy, y es que tanto toda esta información que está llegando desde la teoría virtual, muchos niños la están asimilando como verdades y como falsas creencias de que ya la han apropiado, pero no han pasado por la experiencia. Y somos seres experienciales. Necesitamos pasar las cosas por la experiencia de verdad, no solamente para que pasen a la memoria a largo plazo, sino también para poder vivirlas y darles también ese valor de si son reales o no son reales, si son ciertas o no son ciertas. Exactamente. Interesante, no lo había visto, no, te lo agradezco. No, por favor. Esa es la dinámica. Es que al final, ¿de qué es el aprendizaje? Si te das cuenta. El aprendizaje no es, creo que el significado no es lo que encuentres en un libro. El aprendizaje creo que es la conexión que tienes tú con eso nuevo que te llega a ti, que lo asimilas, lo insertas y lo produces en algo eficiente, efectivo para ti, para tu vida y tu camino de vida. De dónde venga, el aprendizaje es lo de menos. Sí. Por eso me parece bonito eso de la reconciliación, porque sí creo que es un momento de que empecemos a entender que sí, no se trata de poderes de educación, es de
vámonos en conjunto, de reconciliar. aprendamos juntos. Y creo que ese puede ser el camino más lindo, que me quedo con eso que dijiste, para que hoy los padres vuelvan a reconciliarse con sus hijos y para que sus hijos vuelvan a reconciliarse con sus padres en el camino del aprendizaje. Así es. Muy bien dicho. Y Keka, 2 minutitos que quieras decirle algo a la gente linda que estuvo conectada con nosotros durante este periodo de tiempo. No, pues agradecerles. Espero que a cada uno le haya llegado ese mensaje que necesitaba hoy para ser mejor de pronto en su proceso personal y ser también de la misma forma mejor papá y acompañar a sus hijos en su proceso de vida. Hoy vamos a mirar a los niños a los ojos. Mirémonos a los ojos. Hay mucho ahí y nos hemos perdido de eso, de abrazar, de mirar, de tocar, de sentir. Volvamos a eso. Es como el mayor mensaje que quisiera que se llevaran. Y la palabra reconciliación que traes acaso de la mesa, que salió en algún momento, y es reconciliémonos y reencontrémonos con ese otro que tenemos al frente. Nuestro hijo, nuestra pareja, al que tengamos al frente. Ahí es donde está el verdadero encuentro.